nuestro Jesús, comandante de nuestras vidas. Puedes acompañarme con tus palmas. A nuestro Dios esta mañana. Se escuche fuerte tu alabanza. Seguimos adorando a su santo nombre.
transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Eres digno, eres digno de adorar. Eres digno, Jesús. Eres digno de adorar, Jesús. Él no ni se quejó, murió por pecadores. Mi futuro Él cambió al derramar su sangre. El enemigo se escondió el día que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Dile que Él es digno, digno. Eres digno de adorar. Eres digno, eres digno, digno. Eres digno de adorar, Jesús. Tú criaste mi vida, guardaste mis días, refugio y protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Eres tú mi esperanza, mi gloria, mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Tú moriste por mí, conmigo estás, Cristo. No hay nombre igual, solo Cristo. No hay nombre igual. Eres digno, digno eres digno de adorar. Eres digno, eres digno de adorar. Eres digno, sí, Señor. Eres digno de adorar. Eres digno, eres digno de adorar, Jesús, Jesús. Digno, 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 es digno de adorar. Dale un aplauso a nuestro Dios. Y para todos aquellos que esta mañana nos acompañan y son nuevos en nuestra iglesia o son nuevos en la fe, quiero compartirles un poco más acerca del Jesús que nosotros amamos, del Jesús que nosotros adoramos y para el cual cantamos canciones, entonamos canciones en su nombre. Y Filipenses 2, del 6 al 11, ilustra un poquito sobre nuestro Jesús. Así que voy a
leerles este versículo que dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Te voy a pedir en este momento que tomemos la oportunidad en la siguiente canción de adorar a nuestro Jesús, y que te sientas libre de levantar tus manos para expresar tu alabanza al Señor, declarando que solo Él es digno de nuestra adoración. Solo Él creó toda la creación. Solo Él vino del cielo a vivir. Solo Él su vida dio para la humanidad. Su nombre es Jesús. Dile: solo Él. Solo Él es digno de la adoración. Solo Él es sobre todo poder. Solo Él sobre la muerte triunfó. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Exaltamos tu nombre, hoy exaltamos, hoy levantamos nuestra adoración. Santo es el Señor, suprema adoración, toda la gloria, el gran yo soy. Santo es el Señor.
todos adorarán, solo a Él los cuatro seres vivientes cantarán. Amén, 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 La bienvenida a la iglesia Fielder. Es un placer y un privilegio adorar al Señor con ustedes. Quiero invitarles a tomar asiento y quiero que reconozcan, ya Jimena habló un poquito de esto, pero la razón por la cual adoramos al Señor Jesucristo es porque Él vino aquí a la tierra siendo Dios, como ya escuchamos y vimos en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Siendo Dios se hizo a sí mismo hombre y vino aquí a la tierra, pero no solamente vino, sino que ofreció su vida como un sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados. Por eso decimos que Él es el Cordero de Dios. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros tuviéramos la vida que Él merecía. Y ese es el mensaje del Evangelio de Jesús, mensaje que creemos en esta iglesia y predicamos en esta iglesia constantemente. Y por eso entonces adoramos al Señor, porque sabemos que nosotros merecíamos la muerte por nuestro pecado, por nuestra debilidad, pero Jesús en su gracia y en su misericordia se entregó por nosotros para darnos vida. De hecho, hoy es un día especial en nuestra iglesia porque hoy vamos a tener un tiempo de celebrar personas que han creído este mensaje por primera vez y que desean hacerlo o mostrar que creen este mensaje de manera pública. Y la manera como se demuestra que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús públicamente, según la Biblia, es por medio del bautismo. Y hoy vamos a tener en la tarde una celebración hermosa en el lago Viridian. Más adelante van a escuchar más información de esto. Pero esto es segunda vez que lo hacemos. El año pasado tuvimos más de 100 personas que mostraron su fe en Cristo Jesús por medio del bautismo. Y yo quiero que vean este video para que vean más o menos qué fue lo que pasó el año pasado y va a volver a pasar este año. Miren este video.
Biblia enseña que cuando una persona se bautiza está mostrando públicamente que ellos mueren a sí mismos, a sus deseos, a su pasado y comienzan una nueva vida en Cristo Jesús. Es una demostración pública. El bautismo no salva a las personas, nuestra fe en Cristo Jesús es lo que nos salva, pero el bautismo demuestra públicamente que tenemos la fe en Cristo Jesús. Y hoy, hasta ayer, yo creo firmemente que a partir de este servicio hoy y los servicios que tenemos en toda nuestra iglesia va a haber más, pero hasta ayer habían 76 personas anotadas, registradas, diciendo que quieren dar fe en Cristo Jesús esta tarde. Así que yo les invito a todos a que sean parte de esta hermosa celebración. Va a ser a las 4:30 de la tarde en el lago Viridian. El pastor Rafi más adelante al terminar el servicio, él va a dar un poquito más de información de esto, pero va a ser un momento lindo de celebrar cómo el Señor está transformando vidas a través de nuestra iglesia. Y va a ser todos los servicios de nuestra iglesia en inglés, en español, las 3 sedes que tenemos, todos vamos a unirnos y a celebrar lo que el Señor está haciendo alrededor de nuestra iglesia. Espero que ustedes puedan ser parte de esto. Quiero también darle la bienvenida a aquellos que nos están visitando. Tal vez es primera vez que están con nosotros, segunda vez. Este es apenas el segundo servicio aquí en este lugar. Así que quiero que sepan que estamos agradecidos con el Señor porque ustedes nos están visitando hoy. Y si usted es nuevo, a mí me encantaría conocerlo, darle la mano. Al final del servicio yo voy a estar aquí afuerita, justo aquí en el centro detrás. Me encantaría personalmente darle la mano y darle la bienvenida a nuestra iglesia. Si usted no ha llenado una tarjeta de invitado, le invito a que la llene al final del servicio. Tengo un pequeño regalito para usted que le quiero dar para que conozca un poquito más de nuestra iglesia. Pero sería fabuloso llegar a conocerle. Si usted ya es parte de esta iglesia, yo le voy a invitar ahorita a que vamos a traer nuestros diezmos al Señor, nuestras ofrendas al Señor. Es gracias a su generosidad que podemos seguir predicando el Evangelio en este servicio y en otros servicios y en otras partes del mundo también. Es gracias a su generosidad que hoy 76 personas hasta ahorita van a demostrar públicamente que creen en Cristo Jesús. Así que yo le animo a que siga invirtiendo en el reino de Dios para que el reino de Dios pueda seguir avanzando por medio de nuestra iglesia. Yo voy a hacer una oración ahorita y después de orar los sugieres van a pasar las canastas y vamos a cantar una canción más adorando al Señor de señores que se merece toda la oración, al Rey de reyes, al Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros. Así que yo le animo a que al cantar esa canción lo haga con todo el amor del mundo, pensando en lo que Cristo hizo por usted y en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. Déjeme orar al Señor. Padre, te amamos, estamos tan agradecidos por tu gran amor. Estamos agradecidos porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz, porque tú moriste para pagar por nuestros pecados, Señor. Y por agradecimiento, entonces traemos esta ofrenda a ti. No es para comprar tu amor, es porque sabemos que ya tenemos tu amor y queremos que otros lo experimenten también. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos, que los uses con el único propósito de que más personas te conozcan a ti, que más personas conozcan a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas y que sus vidas puedan tener sentido y ser transformadas gracias a este mensaje. Toma el control de todo esto que estamos haciendo hoy y en cada uno de nuestros servicios, porque todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos porque tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Tú eres el cordero y el león, Señor, y te mereces toda nuestra adoración, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? No hay. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? No hay. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Lo declaramos en el nombre de Jesús. A ti se doblará toda rodilla, toda rodilla. Confesará toda lengua que tú eres el Señor. Toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor Jesús, a ti te adoramos y a ti es toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Gracias porque tú nos trajiste a cada uno de nosotros a presentarnos ante ti, Señor, a rendirte toda gloria, toda honra y toda nuestra alabanza, porque solo tú eres digno de recibir nuestra alabanza. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús. Te entregamos nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. La iglesia dice amén y amén. ¿Alguna vez han sentido que su fe como que vacila un poco? No sé si saben de lo que les estoy hablando, pero es algo que a mí me pasa seguido. Hay momentos donde veo mi fe vacilar. Y lo que quiero decir con esto es que hay momentos donde siento que puedo conquistar al mundo con la ayuda del Señor, que puedo ir y enfrentar al enemigo, y mi fe es tan grande que pienso y siento que le voy a ganar aunque pelee con él cara a cara. Pero hay momentos donde es lo opuesto, momentos donde el temor me consume, donde pasa algo en mi vida o recuerdo algo en mi vida y siento un miedo increíble, y si hago un movimiento a la derecha, o pienso que si hago un movimiento a la derecha o a la izquierda, el mundo se va a derrumbar, así que me da temor a hacer lo que tal vez Dios me esté llamando a hacer. Yo no sé si les ha pasado, pero les confieso que a mí me pasa seguido. Yo podía pasar horas aquí contándoles de experiencias de mi vida donde he tenido momentos altos y buenos de fe, pero también momentos de mi vida donde mi fe ha vacilado un poco, donde el temor a veces me gana. Les doy un par de ejemplos. Hace 5 años mi esposa y yo adoptamos a nuestra hija mayor. Y nosotros escuchamos acerca de nuestra hija cuando ella le faltaban 2 meses para nacer. Recibimos una llamada de una agencia de adopción y nos dijeron: esta niña va a nacer con un problema en su corazón y necesita que alguien la adopte pronto. Y nosotros oramos y sentimos que el Señor nos estaba llamando a hacer esto. Cuando tomamos la decisión de adoptarla, nos dimos cuenta de que para nosotros poder adoptarla iba a tener que suceder varios milagros. Les doy algunos ejemplos de esos milagros. Primero, como ya les dije, eran 2 meses nada más antes de que ella naciera, y para adoptar un niño uno tiene que pasar por un proceso largo de documentos, de entrevistas con trabajadores sociales, con el gobierno, un montón de cosas, y cosas que normalmente no suceden en 2 meses. Pero Dios decidió mostrar su poder y ser milagroso,
y efectivamente en los 2 meses ya habíamos terminado todo el papeleo, todos los documentos y todo lo que había que hacer para nosotros poder adoptar a nuestra hija. Luego también durante el proceso nos dijeron el costo que iba a tener esa adopción, y cuando nos dijeron el costo casi nos da un infarto a nosotros, porque era una cantidad que nosotros no teníamos y ni imaginábamos que Dios podía hacer que tuviéramos esa cantidad en el tiempo que era necesario. Sin embargo, otra vez, Dios fue sumamente misericordioso y mostró su poder. Y cuando terminamos el proceso de adopción, no solamente ya habíamos pagado por la adopción completamente, sino que teníamos en nuestra cuentita de ahorros la misma cantidad que teníamos cuando comenzamos. Es decir, que Dios dijo, yo me encargo de esto, y mostró su poder una vez más. Luego nos dijeron que ella iba a tener que tener cirugía corazón abierto a los 4 meses de nacida, y eso fue una situación sumamente difícil, pero Dios se mostró poderoso, y en cuestión de 4 o 5 días, a pesar de que le abrieron su pechito en 2, en cuestión de 4 o 5 días ya estábamos en la casa y ella ya estaba recuperándose. Entonces, durante todo el proceso de adopción de nuestra hija, nosotros vimos la mano de Dios, vimos el poder de Dios. Y cuando yo recuerdo ese momento, cuando recuerdo esa temporada, mi fe se eleva. Siento que Dios puede hacer todo y siento que puedo ir a conquistar el mundo basado en lo que yo he visto a Dios hacer en el pasado. Pero les confieso que hay momentos donde recuerdo lo que pasó 2 años después, cuando nos dijeron que esa misma hija le habían encontrado un tumor canceroso en su riñón y que había que extraerle el riñón para poder sacarle el cáncer y que tenía que pasar por 5 meses de quimioterapia. Y les confieso que fue un tiempo difícil. Y cuando pienso en ese tiempo, cuando pienso en esos meses, entonces el temor como que me abrume. Porque recuerdo que esas cosas pueden pasar cuando uno menos se las espera, que eso no era algo que nosotros habíamos planeado y sin embargo es algo que llegó a nuestra vida. Y me da temor que pueda suceder algo así, y otra vez cuando pienso en esas cosas el temor me gana. Entonces, como pueden ver, hay momentos donde mi fe está por encima de las nubes y hay momentos donde está bien abajo. Hay momentos que es como una montaña rusa, que estoy en la parte más alta, y hay momentos que estoy en la parte más baja y mis emociones como que me ganan. Mi fe vacila cada cierto tiempo. Y yo reconozco que tal vez no es lo que están acostumbrados a escuchar de un pastor o lo que quieren escuchar de un pastor, ¿verdad? Que la fe de uno vacila. Pero si voy a ser honesto con ustedes, tengo que confesarles que es una realidad. Y parte de la razón por la cual tengo que confesar esto es porque yo estoy seguro que no soy el único en este lugar que tiene esos momentos. Que nosotros los seres humanos todos tenemos una fe que vacila. De hecho, vamos a ver hoy que aún los personajes que estudiamos en la Biblia tenían una fe que vacilaba. Tenían momentos altos y momentos bajos. Pero algo que vamos a ver hoy también es que a pesar de que nuestra fe puede vacilar, el carácter de Dios nunca cambia. Yo quiero invitarles a que abran su Biblia en Génesis capítulo 26, es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y mientras abren sus Biblias, les recuerdo que la semana pasada comenzamos esta nueva serie de mensajes llamada Raíces. Y la razón por la cual se llama Raíces es porque estamos estudiando de dónde venimos nosotros espiritualmente hablando, nuestros ancestros, nuestros antepasados espirituales. Y vimos la vida de un hombre tramposo, un hombre que hacía picardía, y vamos a ver más adelante de él, un hombre llamado Jacob. Pero hoy el texto bíblico hace un paréntesis y nos cuenta algo que sucedió en la vida del padre de Jacob, que nos demuestra que él también era un hombre débil, que su fe vacilaba, pero también nos demuestra que el carácter de Dios siempre es el mismo. El padre de Jacob, el hombre que vamos a mirar hoy, es un hombre llamado Isaac, que era hijo de Abraham, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Así que quiero comenzar leyendo los versículos 1 hasta el 6. Lean conmigo esos versículos, dice así. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Pero Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Isaac se quedó en Gerar.
Vamos a pausar aquí. En estos versículos lo que encontramos es que vamos a ver ciertas similitudes y también ciertas diferencias entre Isaac y su padre Abraham. Vamos a ver cómo estos hombres se parecían tanto, eran padre e hijo y tenían muchas cosas similares, pero también vamos a ver ciertas diferencias entre ellos. Una de las similitudes que notamos rápidamente es que hubo un tiempo en la vida de Isaac en la cual él tuvo que enfrentarse a una gran hambruna en la región donde vivía. Y dice el texto que acabamos de leer que eso también había sucedido en el tiempo de Abraham, su padre. Ahora, esto lo que quiere decir es que muy probablemente ni la agricultura, ni el ganado, ni ninguna de estas cosas se estaban dando como debían darse para poder sostener a la población de esa región. Es decir, que no había suficiente alimento, no había suficiente producción para poder alimentar a todas las personas en el área y por lo tanto había preocupación. Esto era algo que sucedía cada cierto tiempo en las diferentes regiones. Era un área muy seca, había muchos desiertos y por lo tanto era hasta cierto punto normal. Y los líderes, los hombres de esa región, de esos pueblos, normalmente estaban hasta cierto punto preparados para esto y había ciertas decisiones que ellos tomaban cuando sucedía esto. Una de esas decisiones que era muy común era emigrar a algún otro lugar donde sí había prosperidad, donde había comida, donde había alimento para ellos poder sostenerse. Vimos que esto es justamente lo que hizo Abraham. Él emigró a Egipto donde sí había prosperidad y vemos en este texto que es lo que tenía pensado Isaac también hacer. Básicamente él estaba siguiendo los pasos de su padre. En el tiempo de hambruna de su padre, Abraham, él fue a Egipto para buscar alimento y Isaac cuando enfrenta esta hambruna, entonces él va de camino a Egipto. Pero vimos que algo diferente sucede en este pasaje que no sucedió cuando Abraham enfrentó esto. En este pasaje encontramos que Dios intervino cuando Isaac estaba de camino a Egipto y él le dijo que no fuera a Egipto. Él dijo que se quedara en esa región llamada Gerar y él le recordó la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham. Dios le recordó a Isaac que él lo iba a bendecir, que lo iba a proteger, que lo iba a cuidar, que lo iba a acompañar, que iba a estar con él, que no tenía que ir a Egipto, sino que podía confiar en él en ese tiempo. En Génesis capítulo 12, vimos cómo Dios llamó a Abraham. Le dijo que se fuera a una tierra, que lo obedeciera, que confiara en él y que él lo iba a bendecir. Y no solamente lo iba a bendecir a él, sino que por medio de él, él iba a bendecir a todas las naciones. Eso es lo que Dios le promete a Abraham. Y más adelante, ya en Génesis, vimos que él lo va a hacer por medio de su hijo Isaac. Entonces ahora Isaac enfrenta una situación difícil y Dios le recuerda a Isaac la promesa que había hecho a su padre y luego le hace la promesa a él también. Él le dice, yo le prometí a tu papá que yo lo iba a bendecir por medio de ti y ahora quiero que tú lo sepas también. Yo voy a bendecirte, yo voy a cuidar de ti. No tienes que ir a Egipto, puedes confiar en mí. Hermanos, es importante que notemos esto porque Dios está mostrando su carácter, Él está mostrando su bondad y Él está mostrando quién es. Y otra cosa que quiero que noten que es diferente a la vida de Abraham es la razón por la cual Dios decide bendecir a Isaac. En Hebreos encontramos que Abraham fue bendecido porque él le creyó a Dios, él confió en Dios y la manera como demostró que confiaba en Dios fue obedeciéndole. Pero en la vida de Isaac, Dios dice ahí en el versículo 5 claramente que él va a bendecir a Isaac porque su padre Abraham obedeció. Es decir, que la bendición que venía a Isaac no era porque Isaac se había portado bien, no era porque Isaac estaba actuando de la manera correcta. La razón por la cual Dios iba a bendecir a Isaac era porque su padre Abraham había obedecido. Es decir, que la obediencia, la fe y la obediencia de su padre le trajo bendición a Isaac. Es decir, que la obediencia de Abraham produjo buenos resultados en su hijo Isaac. Hermanos, yo quiero que noten algo importante aquí porque en mi opinión yo creo que esto es una imagen clara de cómo funciona la gracia de Dios. Abraham básicamente tomó el lugar de Isaac. Abraham confió en el Señor y fue bendecido y por eso Isaac estaba siendo bendecido o iba a ser bendecido. Fue gracias a la obediencia de Abraham, no gracias a su propia obediencia. Lo dice allí claramente el versículo 5. Y como ya les digo, es así como funciona la gracia de Dios.
Esto es un recuerdo, un reflejo del mensaje que ya les mencioné al principio del servicio, que encontramos en la Biblia de principio a fin. Es un reflejo claro del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque pensemos en esto por un momento. ¿Qué dice el mensaje del Evangelio de Jesús? La palabra evangelio significa buenas noticias. Y yo digo que para recibir las buenas noticias tenemos que recibir primero las malas noticias. Las malas noticias es que todos somos pecadores, todos hemos fallado. Ninguno de nosotros puede vivir una vida perfecta y justa ante Dios. Todos hemos fallado y el pecado que hemos cometido nos separa de Dios. Estamos condenados, dice la Biblia, a muerte, separados de Dios para toda la eternidad. Entonces ahí es cuando vienen las buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo Jesús vivió una vida obediente. La vida obediente que ni tú ni yo podíamos vivir. Una vida perfecta. Jesús jamás se equivocó. Él siempre fue perfecto. Obedeció a Dios a la perfección. Y luego ofreció esa vida perfecta como un sacrificio perfecto en la cruz para pagar por nuestros pecados. Eso es lo que enseña la Biblia. Es decir, Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él tomó nuestro lugar. No sé si han escuchado esto o han visto esto en algún lugar, una pista. Cristo en mi lugar. La razón por la cual tenemos estas camisetas, ustedes vieron en los videos de los bautismos, hoy los van a ver en los bautismos en la tarde, es porque cuando nos bautizamos estamos declarando que creemos este mensaje. Creemos que la obediencia de Cristo es lo que me hace justo ante Dios. Que la obediencia de Cristo Jesús al vivir una vida perfecta y luego morir en la cruz para pagar por nuestros pecados es lo que nos genera la bendición de Dios, es lo que nos genera ser parte del pueblo de Dios. Es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús que nosotros podemos ser perdonados nuestros pecados y tener acceso a Dios desde ahorita y para toda la eternidad. Isaac fue bendecido gracias a la obediencia de su padre, de Abraham. Y la palabra de Dios enseña que nosotros podemos ser bendecidos gracias a la obediencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces es así como nosotros podemos empezar a experimentar la bendición de Dios y la protección de nuestro buen Dios. Es solamente por fe en Cristo Jesús. Isaac recibió bendiciones y vamos a ver más adelante. Pero también vamos a ver que no fue por su carácter, no fue porque él fue un hombre bueno, fue porque su padre Abraham había sido obediente y porque su padre había confiado en el Señor, entonces Dios iba a hacer lo que él había prometido que él iba a hacer. De hecho, si miramos en los siguientes versículos, inmediatamente nos empezamos a dar cuenta del carácter de Isaac. Dice el versículo 6 que Isaac obedeció y se quedó en Gerar. Yo creo que podemos decir, Isaac tuvo un momento de fe grande allí, ¿verdad? Él confió en el Señor. Porque quiero que sepan, quedarse en Gerar implicaba riesgo. Es como que alguien viene de camino a los Estados Unidos emigrando aquí porque aquí hay prosperidad y de repente Dios lo para donde está y le dice, no llegues a los Estados Unidos, yo te voy a bendecir. Yo sé que en tu país hay crisis, yo sé que en este país hay crisis, pero yo te voy a bendecir ahí donde está. Y que la persona decida, ok, Señor, yo confío en ti y me voy a quedar. Esto es justamente lo que Isaac estaba haciendo. Estaba confiando en el Señor. Recordó la promesa del Señor, así que confió en el Señor. Su fe estuvo alta por un momento. Pero ahora vamos a ver en los siguientes versículos, vamos a darnos cuenta cómo su fe bajó rápidamente. Miren lo que dice los versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarle. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, con que ella es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste eso?, replicó Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Yo sé que este es un pasaje interesante, parece novela de Telemundo, ¿verdad? Es una cosa medio rara. Quiero explicarle lo que está sucediendo aquí. Aquí empezamos a ver cómo la fe de Isaac vaciló, cómo él empezó a dudar.
él llega a esta región y cuando llega a la región dice que los hombres de la región empiezan a notar la belleza de su esposa. Y quiero que sepan que en aquel tiempo no era extraño, no era raro que alguien, si le gustaba la esposa de otro, lo mataba por quitarle a la esposa, sobre todo si era un extranjero que no tenía ningunos derechos en esa región. Y este era el caso de Isaac. Por lo tanto, él decide mentir y poner en riesgo su matrimonio, poner en riesgo a su esposa y decir, bueno, ella es mi hermana. Yo sé que está raro, pero quiero que sepan que no es primera vez que vemos esto en la Biblia. Como ya les dije, Isaac tenía muchas similitudes a su papá. Y este error que acaba de cometer Isaac fue el mismo error que cometió su papá, no una vez, sino 2 veces. 2 veces Abraham, el padre de Isaac, hizo exactamente lo mismo. Y esto nos demuestra que tanto Abraham como Isaac eran hombres imperfectos. Esto nos demuestra que ambos no eran merecedores, ninguno de ellos era merecedor de la gracia, de la misericordia de Dios, de ser llamados los padres del pueblo de Dios. Eran hombres imperfectos en los cuales su fe vacilaba. Tenían momentos donde confiaban en Dios y momentos donde dudaban del poder de Dios. Y esto es una demostración clara de esto. Dios le había dicho a Isaac, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger, yo te voy a dar lo necesario. Isaac llega a la región y cuando se siente en peligro, entonces deja de confiar en Dios y empieza a confiar en sus instintos. Pone a su esposa, su matrimonio en riesgo y dice, no, es mi hermana. Toma cartas sobre el asunto, hace las cosas a su manera, comete el mismo error de su papá y nos muestra a nosotros que su fe era una fe que vacilaba. Confió en el Señor al quedarse en Gerar, pero en el momento que se puso la cosa difícil, inmediatamente confió más bien en sus instintos. Y amados, esto es justamente lo que nosotros hacemos. Porque seamos honestos por un momento. ¿Cuántas veces no hemos visto a Dios proveer de manera milagrosa para nuestras necesidades? Pero el momento en que nos hace falta algo, el momento que llega un bill más alto de lo que esperamos, nos desesperamos y dejamos de confiar en Dios y ya no vamos a la iglesia porque tengo que trabajar overtime el domingo para ganar más dinero, para cumplir más necesidades. ¿O cuántas veces no hemos visto a Dios hacer cosas lindas en nuestro matrimonio y a pesar de nuestros errores restaurar nuestro matrimonio? Pero luego cuando viene otro problema matrimonial o cuando nuestros hijos se rebelan, se nos olvida la fidelidad de Dios por completo y nos desesperamos y dudamos del poder de Dios. Nuestra fe es una fe que vacila, amados. ¿Cuántas veces no hemos dicho, sí Señor, confiamos en ti, queremos entregar nuestra vida a ti? Confiamos en que tú estás en control de nuestra vida, pero cuando Dios nos llama a tomar un paso de fe como bautizarnos o como ir a un viaje misionero, dudamos y decimos, no Señor, tú no me puedes usar a mí, o yo no estoy listo para bautizarme. Nuestra fe es una fe que vacila, mis amados. Al igual que la fe de Abraham, al igual que la fe de Isaac, nosotros tenemos fe que vacila. Pero amados, gracias a Dios, a pesar de que nuestra fe vacila, su carácter nunca cambia. Él es el mismo siempre. Y en los versículos que vienen más adelante vamos a ver cómo Dios fue fiel en la vida de Isaac a pesar de sus temores. Miren lo que dice los versículos 12 hasta el 22. Dice así: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así que Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó ese pozo Pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó Enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo: el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Quiero pausar aquí y quiero que notemos lo que está sucediendo aquí.
Lo que está sucediendo aquí es que Dios decide bendecir a Isaac a pesar de su mentira, a pesar de su temor, a pesar de que dudó del poder de Dios y trató de hacer las cosas a su manera. Aún así, Dios decide bendecirlo. Dice que donde quiera que él iba había prosperidad. Dice que sembró y recogió cosecha al 100%. Dice que los pozos que había cavado su padre Abraham estaban cegados ya, es decir, que ya los habían tapado porque probablemente ya no estaban produciendo agua. Sin embargo, él decidió cavar en esos pozos en una región seca, unos pozos que ya no estaban dando, y dice que abrió uno y agua salió del pozo. Luego vinieron y le quitaron ese pozo y dijeron, ese es de nosotros, así que se fue a otro, lo cavó y otra vez agua. Y vemos que donde quiera que él iba había bendición, había prosperidad. Dios le estaba dando todo lo que él había prometido que le iba a dar. Y vimos también que no es por su carácter, no es porque él era un hombre obediente, no es porque se portaba bien, no es porque era perfecto, es simplemente porque Dios había prometido que lo iba a hacer y Dios estaba cumpliendo su promesa. A pesar de su temor, a pesar de que su fe vaciló, el carácter de Dios no cambió. Dios siguió bendiciendo a este hombre. Lo hizo próspero al punto de que las personas de Gerar, incluyendo el rey Abimelech, se enojó tanto que dijo, sabes que te vas de aquí porque tú ya te estás haciendo muy poderoso, te estás haciendo muy rico, Dios te está bendiciendo demasiado, así que te vas. A este punto llegó la bendición que Dios le dio. Yo quiero que entiendan, mis amados, que Dios nos bendice no porque nos los merecemos, sino porque Dios es un Dios bueno. Dios le había prometido a Isaac que lo iba a bendecir. Dios le había prometido a su padre, Abraham, que lo iba a bendecir y que iba a bendecir a su hijo. Y Dios estaba cumpliendo su promesa. Ahora, hay algo importantísimo que tengo que aclarar aquí. Esta promesa de bendición material era específica para Isaac y para Abraham. Y digo esto porque tristemente hay muchos lugares donde se enseña que si tú das 100, Dios te va a dar 1000. Que si tú declaras, Dios te va a sanar. Que si tú haces esto, entonces Dios va a hacer esto. Y que si vives aquí en la tierra, básicamente confiando en Dios, nunca vas a tener un problema. Y mis amados, eso es una mentira que viene directamente del infierno. Porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña claramente que en este mundo vamos a enfrentar tribulaciones. La palabra de Dios enseña que vivimos en un mundo imperfecto y porque vivimos en un mundo imperfecto vamos a tener situaciones imperfectas. Entonces la bendición de prosperidad y la bendición de todas estas cosas yendo bien era específicamente para Isaac, no para todas las personas. Dios puede bendecirnos materialmente si es lo que Él tiene en sus planes, pero no es necesariamente lo que la palabra bendición significa. Yo quiero que esto quede claro, porque hay muchas mentiras que se enseñan por ahí y yo quiero que escuchen la verdad que viene de la palabra de Dios. Ahora, también quiero que escuchen que Dios sí promete bendecirnos. Y Dios promete una vida donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia después de esta vida. Él sí nos promete una vida perfecta, pero no es aquí en esta tierra, es algo que viene después. Y algo que Él nos promete también es que mientras estamos en esta tierra, Él nos va a preparar para esa vida perfecta, para esa vida eterna. Y Él puede usar nuestras circunstancias difíciles para nuestro bien y para su gloria. Él nos promete también que en medio de estas circunstancias difíciles que pasamos en la tierra, Él nos va a dar su compañía. Y que no tenemos que temer porque a pesar de que pasemos circunstancias difíciles, Él está caminando con nosotros. Y esto es algo que vemos claramente en la vida de Isaac. Vimos como en este tiempo Isaac estaba siendo bendecido y le estaba yendo bien. Y muy probablemente su fe estaba por las nubes nuevamente. Pero vimos cómo fue rechazado y fue expulsado de esa ciudad. Y probablemente tuvo un momento de temor. Un momento donde su fe bajó nuevamente. Y de hecho lo notamos porque el Señor interviene y le dice a él que no tiene que temer. Miren lo que dice los versículos 23 hasta el 25. Dice la palabra de Dios así. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Podemos imaginarnos que en el momento en que él fue expulsado de esa región, tuvo que terminar en las afueras de la ciudad, él probablemente se sintió abrumado nuevamente, sintió temor. Pero el Señor se le aparece y le dice, no temas.
Yo soy el Señor, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo voy a multiplicar tu descendencia, yo estoy contigo. A pesar de que estás pasando por un momento difícil, yo te estoy acompañando. A pesar de que tal vez tienes dudas y temores en este momento, yo te estoy acompañando. Y hermanos, al mirar este pasaje nos damos cuenta claramente que las bendiciones y las cosas buenas que llegaron a la vida de Isaac fueron provistas por la mano poderosa de Dios. Pero también nos damos cuenta que los momentos difíciles y angustiantes de la vida de Isaac fueron encontrados por la mano poderosa de Dios. Que Dios acompañó a Isaac en las buenas y en las malas. Que Dios estuvo con Isaac en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Que Dios estuvo con Isaac en los momentos que él tuvo fe y en los momentos que tuvo temor. Y mis amados, yo quiero que sepan que esto sí es cierto para todos nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios nos acompaña a nosotros en los momentos buenos y nos acompaña en los momentos malos. Dios está con nosotros cuando estamos pasando por momentos de bendición, pero también nos acompaña cuando pasamos por momentos difíciles. Dios está siempre con aquellos que han puesto su fe en su Hijo amado, Cristo Jesús. Les dije al principio de lo difícil que fue ese tiempo donde mi hija pasó por esa situación de cáncer y quimioterapia y todo lo demás. Mis amados, por muy difícil que fue, tanto mi esposa como yo podemos pararnos aquí y decirles con toda seguridad que a pesar de que fue un tiempo difícil, Dios estuvo con nosotros. Dios fue fiel, Dios demostró su poder vez tras vez tras vez. Y Dios nos dijo a nosotros durante ese tiempo que Él iba a utilizar esa situación dolorosa para nuestro bien y que la iba a usar para su gloria también. Y tanto mi esposa como yo otra vez podemos pararnos ante ustedes y decirle que eso es justamente lo que Dios ha hecho. Dios nos ha ayudado a crecer a través de esa circunstancia, nos ha ayudado a confiar en Él a través de esa circunstancia, pero también hemos visto vez tras vez cómo el testimonio del poder de Dios en la vida de nuestra hija ha sido de bendición para otros y ha sido usado por Dios para su gloria. Amados, Dios nos acompaña en los momentos buenos y en los momentos malos, y Él usa todas estas cosas para prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. Pero mis amados, tenemos que estar dispuestos a poner nuestra fe en Él, aún en esos momentos difíciles. A que si verdaderamente confiamos en el Señor, confiemos en Él en los buenos y en los malos. A que si verdaderamente vamos a decir que Él es el Señor, que lo sea entonces en los tiempos de bendición y en los tiempos lindos, pero también que lo sea en los tiempos donde humanamente hablando sentimos temor. Isaac, esto fue lo que él hizo, a pesar de su temor, a pesar de su imperfección. Cuando el Señor se le apareció y le dijo: no temas, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, dice allí que él levantó un altar. Eso era señal de que él estaba diciendo: ok, Señor, yo te adoro, yo confío en ti. Y no solamente eso, sino que decido recordar tus promesas y decido recordar lo que tú has hecho en mi vida, en la vida de mi padre, y lo que me has prometido que vas a hacer. Yo quiero preguntarte a ti, si tú eres un creyente del Evangelio de Jesús, si tú sabes con seguridad que has puesto tu fe en Cristo Jesús y que has sido perdonado de tus pecados, si has declarado que Él es el Señor de tu vida, inclusive si te has bautizado ya y públicamente has dicho: Él es el Señor de mi vida, yo quiero invitarte, ¿dónde está tu fe en los momentos difíciles? Es normal sentir temor, pero amados, quiero recordarte que en medio del temor tú puedes recordar que el carácter de Dios nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es fácil confiar en el Señor cuando las cosas están saliendo bien. Yo te pregunto, ¿estás confiando en Él cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan? ¿Estás confiando en Él cuando tal vez humanamente hablando te sientes que te vas a desmayar porque el temor te abruma? Yo quiero invitarte a que hoy tú decidas decir: Señor, tú vas a ser el Señor de mi vida en las buenas y en las malas. Tú vas a ser el Señor de mi vida en los momentos buenos y en los momentos malos. Yo confío en que sí, tú prometes una vida de bendición y de prosperidad y una vida perfecta en la eternidad. Pero aquí en la tierra sé que vivo en un mundo imperfecto y voy a enfrentar situaciones difíciles, pero confío en que tú vas a acompañarme en esos momentos. Si tú eres un creyente del Evangelio, yo te voy a invitar a que respondas en adoración al Señor en unos momentos, haciendo algo similar a lo que hizo Isaac. Isaac levantó un altar y eso era lo que se acostumbraba a hacer para recordar las promesas del Señor. El Señor nos dejó una manera diferente para que nosotros recordemos su promesa. Él nos dejó la cena del Señor. Él nos dejó el pan y la copa para que recordemos que Él entregó su cuerpo. Cuando tomamos el pan, recordamos que Él entregó su cuerpo y que cubrió nuestro lugar, tomó nuestro lugar en la cruz.
Cuando tomamos la copa, recordamos que Él derramó su sangre y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y ese acto nos recuerda del pacto que Él hizo con nosotros. Y Él dice, y esto harán para anunciar mi muerte hasta que yo regrese. Es decir, que Él nos recuerda también que Él va a regresar un día. Él va a regresar por nosotros y un día vamos a estar en su presencia. Ya no vamos a tener que sufrir. Pero tenemos que poner nuestra fe ahorita en sus manos. Así que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, en unos momentos yo te voy a invitar a que tomes el pan y tomes la copa y que recuerdes que Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y que si Él estuvo dispuesto a hacer eso, entonces puedes confiar en Él en cualquier circunstancia de tu vida. Antes de hacer eso, yo quiero hablar a algunas personas que están aquí que tal vez, dice Ender, yo sé que tú hablas de momentos altos y momentos bajos. A mí me parece que mi vida es solamente momentos bajos. Porque sé que tal vez hay personas aquí que tal vez sienten, yo no estoy recibiendo las bendiciones de Dios. Tal vez sienten, yo he visto cómo Dios transforma matrimonios, pero mi matrimonio no ha sido transformado. Yo he visto cómo Dios hace que relaciones entre padres e hijos funcionen, pero eso no ha pasado en mi vida. Tal vez hay personas aquí que sienten, wow, yo he visto cómo Dios bendice a otros, pero a mí no. ¿Qué está pasando en mi vida? Quiero que sepas, mis queridos, muy humildemente quiero decirte esto, que las bendiciones de Dios están reservadas para el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios enseña que para ser parte del pueblo de Dios hay que humillarse ante Dios y poner toda nuestra confianza en Él. Reconocer que Él y solamente Él es el Señor. Y tal vez, solamente digo esto, tal vez tú todavía no estás experimentando el poder de Dios porque todavía no has entregado tu vida a Dios. Todavía no lo has hecho verdaderamente el Señor de tu vida. Yo quiero que vean el ejemplo de un hombre que tuvo que humillarse ante la mano poderosa de Dios. Miren lo que dice en los versículos 26 hasta el 33. Dice así. Cierto día, Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Luego llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac le preguntó, si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Escuchen esto. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y dijeron, hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Por eso la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. Abimelech era un rey, mis amados. Un rey de una ciudad relativamente poderosa, de un pueblo relativamente poderoso. Y Abimelech, podemos decir que humanamente hablando, probablemente no necesitaba nada. Sin embargo, en estos versículos vemos a Abimelech humillarse ante el bendecido del Señor. Humillarse ante el Señor, regresar a Él y decirle, tenemos que hacer un pacto. Cuando todo le estaba yendo a Isaac bien en su región, él lo expulsó. Él dijo, yo no quiero nada que ver contigo, te vas de aquí. Lo rechazó completamente. Pero algo sucedió, que Abimelech se dio cuenta de que la mano poderosa de Dios estaba con Isaac. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus temores, a pesar de sus imperfecciones, Dios lo estaba bendiciendo. Y él se humilló al punto de que hizo un pacto con Isaac. Le dijo, tenemos que hacer un pacto mutuo. Amados, la palabra de Dios enseña claramente que a los que creen en Cristo Jesús, a los que le recibieron, a esas personas, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es solamente aquellos que hacen un pacto con Dios, que se humillan ante Dios y reconocen que Jesucristo es el Señor, que reconocen que son tan débiles y tan pecadores que Cristo tuvo que tomar su lugar en la cruz. Es solamente aquellos que reconocen sus debilidades y reconocen que Cristo Jesús es su única esperanza, que dicen, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero entregar mi vida a ti, quiero confiar en ti. Es solamente aquellos que ponen su vida completamente en las manos del Señor, reconociendo que por sí mismos no pueden hacer nada, que pueden recibir el perdón de Dios, pueden ser llamados hijos de Dios y pueden experimentar el poder de Dios. Y yo te pregunto a ti, amado, ¿has hecho esto en tu vida? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús?
Porque la única forma que vas a poder ver el poder de Dios en tu vida, obrar en tu matrimonio, obrar en tus hijos, obrar en las circunstancias que tienes, por lo menos darte paz en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, es cuando lo hayas hecho el Señor de tu vida. Cuando hayas puesto tu fe en Cristo Jesús. Cuando hayas reconocido que Él tomó tu lugar en la cruz. Si tú no has hecho esto, yo quiero invitarte a que hoy sea el día en que tú reconozcas a Cristo Jesús como el Señor de tu vida. En un momento vamos a responder, nuestro equipo de adoración va a venir aquí al frente, vamos a tener pastores aquí y líderes. Yo quiero invitarte a que si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú pongas tu fe en Cristo Jesús en este momento. Que pases al frente, hables con uno de esos pastores y le digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo quiero experimentar el poder de Dios en mi vida y reconozco que soy pecador y que solamente por medio de Cristo Jesús puedo experimentar el poder de Dios. Que estés dispuesto a hacerlo a Él, el Señor de tu vida. Es más, yo quiero animarte a que tomes un paso más. La manera como nosotros demostramos públicamente que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús es por medio del bautismo. Ya me escuchaste decir hoy que hoy a las 4:30 de la tarde vamos a tener una celebración hermosa en el lago donde vamos a bautizar personas. Y tal vez tú necesitas poner tu fe de manera pública en el Señor Jesucristo por medio del bautismo. Y tal vez tú has pensado, no, es que solamente es para gente perfecta, o cuando ya sea perfecto lo hago. Quiero que sepas que el bautismo no es para los perfectos, el bautismo es para los humildes, para aquellos que están dispuestos a reconocer que Cristo tuvo que morir en la cruz para tomar su lugar. Si tú estás aquí y tú no has mostrado públicamente tu fe en Cristo Jesús por medio del bautismo, tú no has dicho por ti mismo, por tu propia decisión, que Cristo tomó tu lugar en la cruz y lo has mostrado públicamente, yo quiero invitarte a que hoy tú puedas tomar esa decisión. Puedas unirte a estas 75 personas o más que van a ser bautizadas hoy y seas parte de esta celebración hermosa esta tarde. Si ese eres tú, yo te voy a invitar a que en un momento cuando veas los pastores y líderes aquí, vengas también y hables con uno de ellos y le digas, yo quiero bautizarme. Yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús. Y vamos a hacer arreglos y vamos a explicarte bien lo que esto significa antes de las 4:30 de la tarde para que tú seas parte de esta celebración. Por último, yo quiero hablar a aquellos que tal vez ya son creyentes, ya se han bautizado, pero en este momento están pasando por una situación difícil. Una de esas que nos da temor. Tal vez necesitas que alguien ore por ti. Yo te voy a invitar a que también vengas aquí al frente y hables con uno de los pastores que van a estar aquí. Y gustosamente oraremos por ti. Así que ahorita es el tiempo de responder. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Algunos de ustedes van a ir a las mesas. Quiero recordarles cómo nosotros tomamos la cena del Señor. No necesitan esperar a que yo les instruya cuando ahí está servido el pan y la copa. Si usted ya es creyente del Evangelio de Jesús, usted ya ha sido bautizado, yo le invito a que tome el pan y tome la copa. Venga aquí al frente, regrese a su asiento y ahí mientras cantamos la canción, usted solito tome el pan y tome la copa y recuerde lo que Cristo hizo por ti, por usted. Y espero que eso lo anime a seguir viviendo una vida de fe. Algunos de ustedes, en vez de ir a las mesas, van a venir aquí al frente a hablar con uno de los pastores porque quieren entregar su vida a Cristo Jesús, o quieren bautizarse, o porque necesitan oración. Sea como sea que el Espíritu se está guiando a responder en este momento, vamos a hacerlo ahora. Tú terminas lo que empiezas, tus promesas cumplirás. Provisión en el desierto, lo ves todo hasta el final. Lo ves todo hasta el final. El Señor es nuestro Dios, siempre es fiel. Siempre cantaré, el Señor es nuestro Dios.
será, bueno tú siempre serás. Cada plan es por tu gloria, bueno tú siempre serás. Bueno tú siempre serás. El Señor es nuestro Dios, siempre es fiel y nunca cambia. En la noche Él nos guía y por siempre cantaré. El Señor es nuestro Dios y por siempre cantaré. El Señor es nuestro Dios. No me muevo sin ti, no me muevo sin ti. Eres lo que necesito y mi luz. No me muevo sin ti, no me muevo sin ti. Eres lo que necesito y mi luz. No me muevo sin ti, no me muevo sin ti. Eres lo que necesito y mi luz. No me muevo sin ti, no me muevo sin ti. Eres lo que necesito y mi luz. El Señor es nuestro Dios, siempre es fiel y nunca cambia. En la noche Él nos guía y por siempre cantaré. El Señor es nuestro Dios y por siempre cantaré. El Señor es nuestro Dios y por siempre cantaré. El Señor es nuestro Dios. Es nuestro Dios amado. Nuestro Dios amado. Qué hermosa es la palabra del Señor que nos habla de una manera que llega, ¿verdad? Tome asiento un momento. Si Dios está trabajando en tu vida, si Dios te está hablando, si necesitas hablar con uno de los pastores, quizás no pudiste pasar o quieres esperar a hacerlo más privadamente, a la salida, yo voy a estar al final del pasillo, allá en aquel lado donde está el cuarto número 7. Y si necesitas hablar conmigo, puedes venir, puedo orar por ti. Allí voy a tener algunos de los diáconos que estén conmigo también, que podemos ayudarte. Si necesitas hablar con alguien, no te vayas de aquí sin hoy poder hablar con alguien que ore por ti, que te ayude. Muy bien.
Les recuerdo que la celebración de bautismo es esta tarde y no es solamente para los que se van a bautizar, también es para el resto de nosotros, para que seamos testigos de lo que Dios va a hacer allí. Déjeme decirle que estar allí presente y ver lo que Dios está haciendo es una experiencia preciosa que yo te recomiendo que no te la pierdas. Así que si conoces un poquito de Arlington, saliendo aquí en la Pioneer, en la Collins a la izquierda y toda la Collins, cruzando más allá del 30, a la mano derecha vas a ver un lugar que dice Viridian y ahí está el lago y ya vas a ver los carros y la gente llegando. Entonces te invitamos a que estés allí con nosotros, y si quieres hablar conmigo, con el pastor Ender, y dice me quiero apuntar a la lista del bautismo, ahí tengo la lista para apuntarte hoy mismo, para que te bautices esta tarde y declares tu fe en Cristo públicamente, ¿verdad? Si quieres, si eres primera vez visita, antes de salir, nos encantaría conocerte. El pastor Ender va a estar ahí en la mesita ahí atrás. Por favor, ven, déjanos que te conozcamos, estrechar tu mano y saber que estuviste aquí con nosotros. Voy a hacer una oración y una vez que hagamos la oración, entonces los voy a enviar. Amén. Póngase de pie conmigo ahora para ser enviados. Padre Celestial, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia. Te damos gracias porque tú, Señor, permaneces fiel en todo momento y porque nos llevamos tu palabra en nuestro corazón en este día. Señor, te pido que vayamos con tu bendición y que cuando salgamos por esa puerta al campo misionero brillemos con tu luz. Padre Santo, te doy gracias. Gracias porque nos recuerdas cada vez ese mensaje precioso del Evangelio por medio de tu palabra. Te alabamos en este día y te damos gracias por la esperanza tan grande que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Iglesia Fielder, son enviados.